Nunca me ha gustado ser el centro de atención. Siempre he preferido estar en las sombras, observando cómo mi familia disfruta y es feliz. Supongo que eso viene con los años. A mis 68, he aprendido que la verdadera felicidad está en dar, no en recibir. Pero esa Navidad fue diferente. Esa Navidad me enseñó que incluso a mi edad, todavía tenía mucho que aprender sobre el valor de hacerse respetar. Mientras subía los 3 escalones del porche de la casa de mi hija Carolina, con una bandeja de galletas caseras en las manos y una bolsa con adornos que había hecho yo misma colgando del brazo, sentí ese familiar dolor en la rodilla izquierda. El frío de diciembre siempre me pasaba factura, pero ni el dolor ni el frío lograrían borrar mi sonrisa esa noche. Bajo el árbol de Navidad de esa casa ya estaban los verdaderos regalos, los que yo había pagado con mis ahorros de todo un año. «Mamá, llegaste temprano», dijo Carolina al abrir la puerta, con ese tono ligeramente sorprendido que siempre me hacía sentir como si hubiera cometido un error. «Quería ayudar con los preparativos, hija», respondí extendiendo la bandeja de galletas. «Oh, gracias, pero ya está todo listo. Roberto contrató un servicio de catering este año. Es que con tanto trabajo...» No terminó la frase. No hacía falta. Desde que Roberto, mi yerno, había ascendido a director comercial en su empresa 5 años atrás, el tiempo de mi hija parecía haberse reducido a la mitad, y mi espacio en su vida a 1/4. «Estas son las galletas de canela que tanto le gustan a Mateo», insistí. «Las hice especialmente para él». Carolina tomó la bandeja con una sonrisa educada. «Claro, las pondré por aquí. Pasa, hace frío afuera». Al entrar, el aroma a pino y canela me envolvió. La sala estaba impecablemente decorada, como sacada de una revista de diseño. Nada que ver con las navidades sencillas pero cálidas que yo le había dado a Carolina durante su infancia. En esa época, cuando mi difunto esposo, Ernesto, ya estaba enfermo, apenas nos alcanzaba para un pequeño árbol y algunos regalos modestos, pero lo compensábamos con amor, con canciones alrededor del piano desafinado que nos había dejado mi madre, con chocolate caliente y risas hasta la madrugada. «¡Abuela!». Mateo, mi nieto de 17 años, se acercó con una sonrisa que no llegó a sus ojos, esos ojos que estaban más pendientes de la pantalla del celular que de mi presencia. «Mi niño hermoso», lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo adolescente se tensaba ligeramente ante el contacto. «¿Cómo va la escuela?». «Bien», respondió escuetamente. «¿Me trajiste galletas?». Su interés repentino me hizo sonreír. Algunas cosas nunca cambian. Desde pequeño, Mateo siempre había tenido debilidad por mis galletas de canela. «Están en la cocina. Ve antes de que tu hermana las descubra». No tuvo que escucharlo 2 veces. Se alejó rápidamente, dejándome sola en medio de la sala. Busqué con la mirada a mi nieta Sofía, pero no la vi por ningún lado. Probablemente estaría en su habitación, dibujando. Esa niña tenía un talento especial para el arte, algo que ni su madre ni su padre parecían valorar lo suficiente. Me acerqué al árbol de Navidad, imponente con sus luces blancas y adornos plateados. Debajo, perfectamente envueltos, estaban los regalos. Mis ojos se humedecieron al reconocer las cajas. Yo no las había envuelto, pero sabía exactamente lo que contenían, o lo que deberían contener. Los libros de ciencia ficción que Mateo había mencionado querer leer, el set de arte profesional para Sofía, el collar con la piedra de luna para Carolina, idéntico al que su padre le había regalado en su quinceañero y que había perdido años atrás. Todo pagado con mis ahorros, con el dinero que había estado guardando durante meses, limitándome en mis propios gastos para poder darles una Navidad especial. Recordé el día, 3 meses atrás, cuando me enteré por casualidad de los problemas financieros de Roberto. Fue durante una visita de domingo. Yo estaba en la cocina y escuché sin querer una conversación telefónica de Roberto.
Hablaba con alguien de la empresa, su voz tensa, mencionando recortes, pagos retrasados, problemas de liquidez. Me sorprendió. Roberto siempre había sido la imagen del éxito, siempre presumiendo de sus logros, de su capacidad para darle lo mejor a su familia. Esa misma tarde, cuando Carolina llevó a los niños a casa de una amiga, me acerqué a él mientras revisaba unos documentos en su estudio. «Roberto, disculpa que me entrometa», le dije con cautela, pero sin querer escuché tu conversación. ¿Hay problemas en la empresa? Su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego vergüenza, finalmente una mezcla de orgullo herido y alivio por poder hablar con alguien. «Es temporal, Elena», respondió, pasándose una mano por el pelo. «Un cliente importante se retrasó en sus pagos y eso ha creado un efecto dominó. Pero lo resolveré. Siempre lo hago». «Estoy segura de que sí», asentí. Pero me preguntaba, la Navidad está cerca y sé que siempre haces grandes regalos a los niños y a Carolina. «Este año no será diferente», me interrumpió con firmeza. «No quiero que ellos sufran por un problema que yo resolveré». «Lo sé y te admiro por eso», mentí un poco, porque en realidad lo que sentía era preocupación por su orgullo ciego. «Pero quiero ayudar. He estado ahorrando y tengo un dinero guardado. Me gustaría contribuir para los regalos de este año». Roberto me miró como si le hubiera ofrecido algo indecente. «No, Elena. Agradezco la intención, pero no es necesario. Yo me encargo de mi familia». «Son mi familia también», insistí con suavidad. «Y me haría muy feliz poder contribuir. Nadie tiene que saberlo si eso te preocupa. Puede quedar entre nosotros». Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, el orgullo luchando contra la necesidad. Finalmente, tras un largo silencio, asintió. «Si realmente quieres hacerlo», dijo, y pude notar cuánto le costaba aceptar la ayuda, pero con una condición. «Esto queda entre nosotros. No quiero que Carolina ni los niños se enteren». «Por supuesto», acepté. «No busco reconocimiento. Solo quiero que todos tengan una Navidad feliz». «Después de las fiestas», añadió Roberto, «cuando todo se normalice en la empresa, les diré la verdad, que contribuiste generosamente. Pero no durante las fiestas. No quiero complicar las cosas». Me pareció razonable. Yo no buscaba gratitud ni reconocimiento inmediato. Solo quería ver la felicidad en los rostros de mis nietos y mi hija cuando abrieran los regalos que, con tanto cariño, había pensado para cada uno de ellos. Ese mismo día le transferí a Roberto el dinero que había ahorrado durante todo el año. Era una cantidad considerable para mí, casi la mitad de mis ahorros. Le entregué también una lista detallada con los regalos que había pensado para cada uno: los libros para Mateo, el set de arte para Sofía, el collar para Carolina. «Esto es muy generoso, Elena», dijo Roberto al ver la cantidad, con una mezcla de sorpresa y lo que me pareció un destello de alivio. «Te aseguro que compraré exactamente lo que has sugerido». Confiaba en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era el esposo de mi hija, el padre de mis nietos, un hombre de palabra, o eso creía yo. El sonido de la puerta principal me devolvió al presente. Roberto entraba cargado con unas botellas de vino. «¡Elena!», exclamó con una sonrisa amplia pero que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno verte». Me dio un beso en la mejilla, uno de esos besos al aire, sin contacto real, como los que se dan las celebridades en las alfombras rojas. «Traje galletas», dije, aunque ya se lo había dicho a Carolina. «Fantástico, aunque tenemos un postre espectacular del mejor pastelero de la ciudad», respondió, guiñándome un ojo como si compartiera un secreto conmigo. «Pero tus galletas siempre son bienvenidas». Lo seguí hasta la cocina, donde Carolina organizaba algunas bandejas con entradas. Mateo estaba sentado en la isla devorando mis galletas. Al menos eso me hizo sonreír. «¿Y Sofía?»,
pregunté. En su habitación, respondió Carolina sin levantar la mirada de lo que hacía. Está en esa fase, ya sabes. No quiere salir hasta que sea absolutamente necesario. Iré a saludarla, dije, y nadie me lo impidió. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada uno de mis años en las rodillas. Al llegar a la habitación de Sofía, toqué suavemente. ¿Quién es?, preguntó una voz desde el interior. Tu abuela, mi amor. La puerta se abrió casi de inmediato. Sofía, con sus 14 años y su cabello teñido de un discreto color morado en las puntas, me recibió con una sonrisa genuina. De todos en esa casa, ella era quien más se parecía a mí. No físicamente, pues había heredado los rasgos afilados de Roberto, sino en espíritu. Sensible, observadora, con un mundo interior rico que pocos se molestaban en explorar. Abuelita, me abrazó, y sentí cómo su cuerpo delgado se relajaba contra el mío. Qué bueno que viniste. ¿Cómo no iba a venir? Es Navidad, respondí entrando a su habitación. ¿Qué estás dibujando? Sobre su escritorio había varios bocetos. Eran retratos, cada vez mejores. Este talento lo había heredado de su abuelo, mi Ernesto, que en paz descanse. Él también dibujaba maravillosamente, aunque nunca pudo dedicarse profesionalmente a ello. Son para un proyecto personal, respondió, mostrándome uno de los dibujos. Estoy haciendo retratos de toda la familia. Mi corazón se encogió al ver un hermoso retrato mío, captado con tanto detalle y cariño que casi podía sentir mi propia alma mirándome desde el papel. Es precioso, mi niña, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Tienes un don. Papá dice que debería concentrarme más en materias que me den un futuro seguro, comentó con un dejo de tristeza. Que el arte es un pasatiempo, no una carrera. Respiré hondo. No era mi lugar contradecir a su padre, pero tampoco podía permitir que ese talento se menospreciara. A veces los adultos nos preocupamos demasiado por el futuro y nos olvidamos de lo importante que es nutrir las pasiones, respondí con cuidado. Tu abuelo dibujaba igual de bien que tú, ¿sabes? Y aunque no pudo dedicarse a ello profesionalmente, nunca dejó de dibujar. Era lo que lo hacía feliz. ¿De verdad? Sus ojos se iluminaron. Papá nunca menciona al abuelo. Bueno, no lo conoció bien. Tu abuelo enfermó cuando tu mamá era adolescente, apenas unos años mayor que tú ahora. Fueron tiempos difíciles. Me senté en su cama mientras ella volvía a su escritorio, pero ahora prestándome toda su atención. ¿Cómo era?, preguntó. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras pero muchas acciones. Le encantaba dibujar, especialmente paisajes. Trabajaba como contador en una empresa pequeña, nada glamoroso, pero nos daba lo suficiente para vivir cómodamente. Cuando enfermó, tuve que empezar a trabajar turnos extras como maestra para poder pagar sus medicamentos. Mamá nunca habla de esa época, comentó Sofía. Fue duro para ella. De repente, su padre estaba enfermo y su madre siempre trabajando. Creo que por eso ahora valora tanto la estabilidad, la seguridad. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Y por eso admira tanto a tu padre. Él representa todo lo que ella temía perder cuando era joven. Sofía asintió pensativa. Sofía, abuela, la cena está lista. La voz de Carolina nos llegó desde el piso de abajo. Vamos, dije, levantándome con cierta dificultad. Es Nochebuena, hay que celebrar. Bajamos juntas. El comedor estaba espléndidamente arreglado. La vajilla fina, las copas de cristal, las velas aromáticas. Todo perfecto, como sacado de una revista. Roberto estaba a la cabecera, sirviendo vino en las copas de los adultos. Carolina colocaba los últimos platos. Mateo ya estaba sentado, su teléfono junto a su plato como un comensal más.
Justo a tiempo, dijo Roberto con su voz de anfitrión. Estaba por proponer un brindis. Me senté en el lugar que me habían asignado, el más alejado de la cabecera. Sofía se sentó a mi lado, lo que me llenó de una silenciosa gratitud. Por esta hermosa familia, comenzó Roberto levantando su copa. Por un año de éxitos y bendiciones, y por muchos más por venir. Y por esta Navidad especial, llena de sorpresas que he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Chocamos nuestras copas. Bebí un pequeño sorbo de vino, sintiendo cómo el sabor ácido contrastaba con la amargura que comenzaba a formarse en mi garganta. Sorpresas que he preparado, había dicho. Como si el dinero, mi dinero, hubiera salido de la nada. Como si las ideas para los regalos hubieran sido suyas. La cena transcurrió con Roberto dominando la conversación. Hablaba de sus logros en la empresa, de cómo había cerrado un trato importante justo antes de las fiestas. La crisis está superada, decía con orgullo, mirándome fugazmente. Carolina lo observaba con admiración, haciendo preguntas que le permitían seguir luciéndose. Mateo intervenía ocasionalmente, principalmente cuando la conversación giraba hacia la tecnología. Sofía y yo permanecimos mayormente en silencio, intercambiando miradas cómplices de vez en cuando. Nadie me preguntó por mi vida. Nadie quiso saber cómo había pasado el año, si me sentía bien de salud, si necesitaba algo. Era como si fuera invisible. El jarrón viejo que nadie quiere tirar por compromiso, pero que tampoco nadie admira ya. Elena, estas galletas están deliciosas, dijo Roberto cuando llegó el momento del postre, señalando la bandeja que había quedado relegada a una esquina de la mesa. Un toque casero siempre es bienvenido. Era un cumplido, supongo, pero sonó condescendiente, como quien felicita a un niño por un dibujo mal hecho. Gracias, respondí con una sonrisa forzada. Es la receta de mi madre. Tenemos que conseguir esa receta algún día, comentó Carolina distraídamente, mientras servía el postre principal, una elaborada torta de chocolate que efectivamente parecía sacada de una pastelería de lujo. La has tenido siempre, pensé. Te la enseñé cuando tenías 12 años, pero supongo que la olvidaste junto con tantas otras cosas. Después de la cena, llegó el momento que todos esperaban, los regalos. Nos trasladamos a la sala, donde el árbol resplandecía con sus luces. Roberto, como un maestro de ceremonias, comenzó a distribuir los paquetes. Este es para Mateo, de parte de papá y mamá, anunció, entregándole una caja grande y elegantemente envuelta. Mateo la abrió con entusiasmo. Eran unos auriculares de última generación, caros sin duda. Pero no eran los libros. No eran los libros de ciencia ficción que él había mencionado querer, los que yo había especificado en mi lista. ¡Increíble! ¡Gracias!, exclamó Mateo, aunque pude notar cierta confusión en sus ojos, como si esperara otra cosa. Para nuestra artista, Sofía, continuó Roberto, entregándole un paquete delgado. Sofía lo abrió con cuidado. Era una tableta digital, de esas caras. Útil, sin duda, pero no era el set de arte profesional que ella tanto anhelaba. Vi la sonrisa educada en su rostro, el agradecimiento obligado. Gracias, papá, mamá, dijo, mirando el dispositivo con interés, pero sin la emoción que hubiera mostrado ante el set de pinturas y pinceles. Y para mi esposa hermosa, Roberto entregó a Carolina un estuche pequeño. Mi corazón se aceleró. Quizás este sí, quizás el collar con la piedra de luna. Carolina abrió el estuche. Era un collar, sí, pero no el que yo había sugerido. Era una pieza moderna, con un diamante pequeño pero ostentoso. Bonito, caro, pero sin el valor sentimental que hubiera tenido el collar de piedra de luna. «Roberto, es precioso», exclamó Carolina lanzándose a sus brazos. Los observé abrazarse, besarse, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo.
Roberto no había comprado ninguno de los regalos que yo había sugerido. Había usado mi dinero, pero para comprar lo que él consideraba apropiado, sin respetar mis deseos, sin considerar lo que yo sabía que cada uno realmente quería. Y bueno, Elena, dijo finalmente Roberto, mirándome con lo que me pareció un destello de culpabilidad. Tu regalo... Bueno, hubo un problema con el envío. Parece que se retrasará unos días. Ya sabes cómo son estas cosas en Navidad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo había ignorado mis sugerencias para los regalos de mi hija y mis nietos, sino que ni siquiera se había molestado en comprarme algo a mí. El dinero que generosamente había dado para hacer feliz a mi familia se había esfumado, transformado en objetos que no tenían el significado que yo había querido transmitir. No te preocupes, Roberto, logré decir manteniendo la compostura. La verdadera alegría está en dar, no en recibir. Vi un destello de vergüenza en sus ojos, rápidamente reemplazado por una sonrisa amplia. Esa es la actitud navideña, exclamó dándome una palmada ligera en el hombro. Brindemos otra vez. Mientras todos volvían a llenar sus copas, me excusé para ir al baño. Necesitaba un momento a solas. Al cerrar la puerta tras de mí, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 68 años, con arrugas que contaban historias de alegrías y tristezas. Una mujer que había trabajado duro toda su vida, que había criado sola a su hija después de enviudar, que había ahorrado durante meses para dar una Navidad especial a su familia. Y vi también a una mujer cuya generosidad había sido aprovechada, cuyas intenciones habían sido ignoradas, cuyo lugar en la familia parecía reducirse al de una espectadora silenciosa. Por un momento sentí ganas de llorar, pero entonces algo cambió en mi mirada. Un destello de determinación, de dignidad. No, no permitiría que esto terminara así. No arruinaría la Navidad con un escándalo. No me rebajaría a una confrontación llena de ira. Pero tampoco seguiría siendo invisible. Era hora de que mi familia recordara quién era yo. No solo la abuela que hace galletas, no solo la madre que ya cumplió su función, sino una mujer con sabiduría, con dignidad, con valor. Respiré hondo, sequé una lágrima traicionera que amenazaba con escapar y esbocé una sonrisa serena. Había tomado una decisión y la implementaría con la misma paciencia y amor con la que había criado a mi hija, con la misma fortaleza con la que había enfrentado la enfermedad y muerte de mi esposo. Salí del baño con paso firme, lista para lo que vendría después. Cuando regresé a la sala, mantuve la sonrisa serena que había ensayado frente al espejo. La indignación había dado paso a una calma que surgía de la certeza. Esta noche cambiarían las cosas, pero a mi manera. Roberto llenaba nuevamente las copas mientras Carolina reía por algún comentario que no alcancé a escuchar. Mateo ya estaba probando sus auriculares y Sofía examinaba su nueva tableta con expresión neutra. Ninguno notó mi regreso de inmediato. ¿Les gustan sus regalos?, pregunté, sentándome junto a Sofía en el sofá. Mi voz pareció sorprenderlos, como si hubieran olvidado mi presencia. Son geniales, abuela, respondió Mateo sin quitarse los auriculares. Sofía me miró con más atención. Está muy bonita, dijo mostrándome la tableta. Podré hacer algunos bocetos digitales. ¿Y no prefieres usar técnicas tradicionales?, pregunté sabiendo la respuesta. Recuerdo que mencionaste querer aprender a usar óleos y acrílicos. Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la mención. Sí, de hecho había visto un set profesional en la tienda de arte del centro comercial, confesó en voz baja. Pero esto también es útil, supongo. ¿Y tú, Mateo?, me giré hacia mi nieto. ¿Encontraste esos libros de ciencia ficción que querías? Mateo se quitó un auricular y me miró con cierta sorpresa. No, estos son auriculares, abuela,
respondió como si yo no entendiera la diferencia. Pero sí, había mencionado esa saga de libros sobre exploración espacial. Quizás me los compre yo mismo después. Roberto carraspeó incómodo desde su lugar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. La suya rehuyó la mía. ¿Qué les parece si jugamos a algo?, propuse, cambiando sutilmente de tema. Cuando tu mamá era pequeña, teníamos una tradición en Nochebuena. Cada uno compartía un deseo o un sueño para el próximo año. Oh, mamá, ahora estamos cansados, intervino Carolina. Ha sido un día largo y... A mí me parece una buena idea, interrumpió Sofía para mi sorpresa. Me gustaría saber qué sueñan todos. Roberto, siempre dispuesto a complacer a su hija menor, asintió con entusiasmo fingido. Por supuesto, ¿por qué no? Es Navidad, tiempo de tradiciones. Elena, ¿por qué no empiezas tú? Su tono condescendiente no pasó desapercibido, pero decidí ignorarlo. Esto era parte de mi plan. Mi deseo para el próximo año es simple, comencé. Quiero que nuestra familia recuerde el valor de la honestidad y la gratitud. Que recordemos que lo más valioso no son las cosas que tenemos, sino los vínculos que construimos. Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Podía sentir a Roberto removiéndose en su asiento. Muy bonito, mamá, dijo finalmente Carolina. Supongo que mi deseo es que la empresa de Roberto siga creciendo y que podamos hacer ese viaje a Europa que tanto hemos planeado. Por supuesto, siempre Roberto y sus logros. Yo solo quiero aprobar el examen de admisión a la universidad, murmuró Mateo, sorprendiéndonos a todos con su sinceridad. Yo deseo poder desarrollar mi arte, dijo Sofía con una convicción que me llenó de orgullo. Y quizás que pasemos más tiempo juntos como familia, no solo en fechas especiales. La mirada de Carolina se suavizó ante las palabras de su hija. Vi una chispa de reconocimiento, como si por un momento recordara algo importante que había olvidado. Mi deseo, intervino Roberto alzando su copa, es poder seguir dándoles lo mejor a todos ustedes. Como pueden ver esta noche, no hay nada que no haría por mi familia. Sentí una punzada de irritación ante su hipocresía, pero mantuve mi expresión serena. Era el momento de avanzar con mi plan. Ya que estamos compartiendo, me gustaría contarles una historia, dije. Una que Carolina quizás no recuerde bien, porque era muy joven cuando sucedió. ¿Otra de tus historias de cuando era niña?, preguntó Carolina con cierta impaciencia. Esta es diferente, respondí con calma. Es sobre cómo logré que tuvieras tus clases de ballet cuando tenías 12 años. Carolina parpadeó sorprendida. ¿Las clases de ballet? Pero si papá todavía estaba bien entonces, teníamos dinero suficiente. No exactamente, corregí con suavidad. Tu padre ya había comenzado a enfermar. Los tratamientos eran costosos y nuestros ahorros disminuían rápidamente. Pero tú soñabas con esas clases desde que vimos juntas El lago de los cisnes en el Teatro Municipal. Hice una pausa, notando que ahora tenía la atención de todos. En esa época, yo solo trabajaba medio tiempo como maestra. Cuando tu padre enfermó, empecé a buscar más horas, pero aún así no alcanzaba. Así que tomé un segundo trabajo. Limpiaba las oficinas de un edificio cercano a la escuela, 3 noches por semana. Vi cómo los ojos de Carolina se abrían con sorpresa. Nunca le había contado esto. Tú creías que me quedaba en la escuela preparando clases, y en cierto modo no era mentira. Hacía mis preparaciones de clase en los descansos de la limpieza. Mamá, nunca me dijiste. No era necesario que lo supieras. La interrumpí con dulzura. Eras una niña. Solo necesitabas ser feliz, bailar, tener una infancia normal a pesar de la enfermedad de tu padre. Ese era mi trabajo como madre. La sala quedó en silencio. Carolina me miraba como si me viera por primera vez en mucho tiempo.
¿Y recuerdas tu primer auto?, continué. Ese Volkswagen azul que tanto querías para ir a la universidad. Claro que lo recuerdo, respondió Carolina. Fue un regalo de graduación. Siempre pensé que habían usado los ahorros de papá para comprarlo. En realidad, vendí la última joya de valor que me quedaba de mi madre, confesé. Un broche de oro y esmeraldas que había guardado para una emergencia. Tu padre estaba demasiado enfermo entonces. Apenas podía levantarse de la cama. Pero él insistió en que tuvieras ese auto para que pudieras seguir estudiando sin depender del transporte público. Nunca supe. La voz de Carolina se quebró ligeramente. Roberto carraspeó, visiblemente incómodo. Son historias muy conmovedoras, Elena, intervino. Muestra lo buena madre que has sido siempre. Carolina ha tenido suerte. Su tono era apreciativo, pero noté cómo intentaba cerrar el tema. No le di esa satisfacción. No cuento esto para recibir elogios, Roberto, dije con firmeza. Lo cuento porque creo que hay lecciones importantes en estas historias. Sobre sacrificio, sobre lo que realmente significa dar sin esperar reconocimiento. Vi a Sofía asintiendo, completamente cautivada por mis palabras. Mateo se había quitado los auriculares y me miraba con renovado interés. Abuela, intervino Sofía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo sabías exactamente qué libros quería Mateo y qué materiales de arte me interesaban a mí? Roberto casi se ahoga con su vino. Nuestras miradas se encontraron, la suya alarmada. Presto atención, respondí simplemente. Cuando Mateo mencionó esos libros hace 3 meses durante el almuerzo dominical, lo anoté en mi libreta. Y tú, Sofía, me mostraste ese catálogo de la tienda de arte, ¿recuerdas? Señalaste exactamente qué set te gustaría tener algún día. Los ojos de Sofía se iluminaron. Es cierto, te mostré el catálogo, pero... Miró su tableta confundida. Esto no es lo que te mostré. El teléfono de Roberto sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla y se levantó abruptamente. Tengo que atender esto, es mi socio. Se excusó, dirigiéndose rápidamente al estudio. Era mi oportunidad. Me levanté con calma y fui hasta mi bolso, que había dejado en el perchero de la entrada. De él saqué los recibos de las transferencias que había hecho a Roberto, cuidadosamente guardados en un sobre. Volví a la sala donde Carolina hablaba en voz baja con sus hijos. ¿De qué me perdí?, pregunté al sentarme nuevamente. Mateo nos contaba que en realidad quería esos libros más que los auriculares, respondió Carolina con expresión pensativa. Y Sofía me mostraba en su teléfono el set de arte que había estado deseando. Es extraño que papá no lo supiera. Normalmente está muy atento a lo que quieren los niños. Era el momento perfecto. Propongo otro juego mientras esperamos a Roberto, sugerí. Uno que solíamos jugar en mi familia cuando yo era niña. Se llama Adivina quién. ¿Cómo se juega?, preguntó Mateo, ahora genuinamente interesado. Cada uno debe adivinar quién le dio su regalo basándose en pistas sobre la persona, expliqué. Por ejemplo, yo podría decir, mi regalo viene de alguien que sabe exactamente qué libros de ciencia ficción me interesan, y ustedes tendrían que adivinar quién podría ser. Sofía sonrió, captando inmediatamente la indirecta. Me gusta. ¿Puedo empezar? Adelante, la animé. Mi regalo debería venir de alguien que sabe que lo que más deseo es un set de arte profesional, con óleos, acrílicos y pinceles de calidad, dijo Sofía, mirándome directamente. Alguien que ha notado cómo dibujo durante horas y que me ha animado a seguir mi pasión. Esa sería yo, respondí con una sonrisa. Carolina nos miraba confundida. Pero tu regalo es la tableta, Sofía. Te la compraron papá y yo. Exacto, intervino Mateo, quien empezaba a entender el juego. Y mi regalo debería venir de alguien que recuerda la conversación sobre la saga de ciencia ficción que mencioné hace meses. Alguien que anota esas cosas en una libreta porque realmente le importa lo que me gusta. También sería yo, confirmé.
Carolina frunció el ceño, cada vez más desconcertada. No entiendo, ¿qué está pasando aquí? En ese momento, Roberto regresó del estudio, luciendo preocupado por su llamada, pero aliviado de haber tenido un momento para componerse. ¿De qué me perdí?, preguntó, casi las mismas palabras que yo había usado minutos antes. Estamos jugando a «Adivina quién», explicó Sofía. Se trata de adivinar quién debería habernos dado los regalos que realmente queríamos. El rostro de Roberto palideció ligeramente. Suena interesante, murmuró. Sí, y según el juego, parece que la abuela debería habernos dado nuestros regalos, continuó Mateo, porque ella es la única que sabía exactamente lo que queríamos. Carolina miró a sus hijos y luego a mí, cada vez más confundida. ¿De qué están hablando? Los regalos los compramos papá y yo. Era el momento de la verdad, mi turno en el juego. Mi regalo, dije con voz clara, fue poder hacer feliz a mi familia, aunque nadie lo sepa. Con naturalidad pero firmeza, dejé los recibos sobre la mesa de centro. Por cierto, Roberto, traje estos recibos de las transferencias que te hice para los regalos. Pensé que podrías necesitarlos para tu contabilidad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Carolina, con manos temblorosas, tomó los recibos y los examinó. Sus ojos se agrandaron al ver las cantidades y las fechas. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Mamá te dio dinero para los regalos? ¿Por qué? Roberto parecía atrapado en su propio engaño. Pasó una mano por su cabello, gesto que hacía cuando estaba nervioso. Elena y yo teníamos un acuerdo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella quería contribuir este año. Yo iba a decírselos después de las fiestas. ¿Un acuerdo? La voz de Carolina se elevó ligeramente. ¿Para qué mi madre pague los regalos que supuestamente tú compraste? Y ni siquiera compraste lo que ella sugirió. La empresa estaba pasando por un momento difícil, se defendió Roberto. Fue algo temporal, ya lo resolví. No quería preocuparte con eso en Navidad. ¿Y por eso dejaste que mi madre pagara los regalos? Carolina estaba genuinamente indignada ahora. ¿Y ni siquiera le compraste nada a ella? Mateo y Sofía observaban la escena con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la decepción. Tu madre insistió en ayudar, respondió Roberto ahora a la defensiva. Yo no le pedí nada. Es cierto, intervine con calma. Yo insistí en ayudar cuando me enteré de los problemas en la empresa. Lo que me duele no es haber contribuido, sino que no se respetaran mis sugerencias para los regalos. Yo sabía lo que cada uno realmente deseaba. Carolina me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hija realmente verme. No como una obligación, no como una figura decorativa en las reuniones familiares, sino como una persona completa, con pensamientos, deseos y dignidad. Mamá, lo siento tanto, dijo, su voz quebrándose. No tenía idea, me he comportado tan... No hay nada que disculpar, hija, respondí con sinceridad. No busco culpar a nadie. Solo quería que recordaran algo importante, que el valor de una persona no está en cuánto dinero tiene o qué estatus posee, sino en sus acciones y en su corazón. Roberto, para su crédito, pareció reflexionar profundamente sobre mis palabras. Después de un momento de tenso silencio, se acercó y se sentó frente a mí. Elena, te debo una disculpa, dijo, y por primera vez su tono no era condescendiente, sino genuinamente arrepentido. Mi orgullo me impidió reconocer tu generosidad como se merecía. Y luego me dejé llevar por mi idea de lo que todos deberían querer, en lugar de escuchar lo que realmente querían. ¿Aceptas que no compraste los regalos que la abuela te dijo?, intervino Sofía, siempre directa. Roberto asintió avergonzado. Pensé que una tableta sería mejor que materiales de arte tradicionales, más moderna, más útil para el futuro. Y los auriculares para Mateo.
Bueno, todos sus amigos tienen unos similares. Pero no era lo que ellos querían, insistió Carolina, todavía procesando toda la situación. Y usaste el dinero de mi madre, haciéndome creer que todo venía de ti. Ese fue mi error más grande, admitió Roberto. Debí ser honesto desde el principio, con todos ustedes. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Sabes, papá? No me importa quién pagó los auriculares. Me importa que la abuela fue la única que realmente recordó lo que yo quería. Sus palabras parecieron impactar a Roberto más que todas las acusaciones anteriores. Tienes razón, hijo, dijo finalmente. He estado tan ocupado tratando de darles cosas que no me he detenido a escuchar lo que realmente necesitan o quieren. Un silencio reflexivo cayó sobre la sala. No era un silencio incómodo, sino uno necesario, donde cada uno parecía estar reconsiderando muchas cosas. Finalmente, Carolina se acercó y se sentó junto a mí, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, todo lo que has hecho por mí, las clases de ballet, el auto para la universidad y ahora esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Has estado sacrificándote por mí toda la vida y yo he estado tan ciega. No es sacrificio cuando lo haces por amor, respondí apretando sus manos. Solo quería que recordaras que ese mismo amor es el que debería guiar todas nuestras acciones, no las apariencias, no el estatus, no lo que otros puedan pensar. Sofía se levantó de su lugar y vino a abrazarme. Gracias, abuela, susurró en mi oído, por ver quién soy realmente. Mateo se unió al abrazo, torpemente al principio, pero luego con sinceridad. Los libros hubieran estado geniales, murmuró, pero este abrazo es mejor. Roberto observaba la escena con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Finalmente se acercó a nosotros. Elena, dijo, su voz más humilde de lo que nunca la había escuchado. Te prometo que esto no quedará así. Haré las cosas bien. Ya las estás haciendo bien, Roberto, respondí. Reconocer nuestros errores es el primer paso para corregirlos. Una semana después, el timbre de mi apartamento sonó. Era temprano, apenas las 9 de la mañana. Me sorprendí al abrir la puerta y encontrar a toda mi familia allí, cargados con paquetes y bolsas. ¡Sorpresa!, exclamaron al unísono. ¿Qué es todo esto?, pregunté genuinamente confundida. Una segunda Navidad, explicó Carolina besándome en la mejilla mientras entraban. La verdadera. Sofía llevaba un enorme paquete rectangular que reconocí inmediatamente como el set de arte profesional que tanto deseaba. Mateo cargaba una bolsa llena de libros y Carolina sostenía un pequeño estuche que, cuando lo abrió frente a mí, reveló el collar de piedra de luna que había sugerido inicialmente. «Esto era lo que realmente querías darme, ¿verdad?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Idéntico al que papá me regaló en mi quinceañero». Asentí, incapaz de hablar por la emoción. «Roberto y yo hablamos mucho después de Nochebuena», continuó Carolina. «Sobre ti, sobre cómo te hemos tratado, sobre lo que realmente importa. Él quería venir hoy, pero tuvo una reunión importante. Pero fue él quien organizó todo esto, quien insistió en que hiciéramos las cosas bien. No era necesario», murmuré, aunque mi corazón se expandía de alegría. «Sí lo era», intervino Sofía. «No solo por los regalos, sino por lo que representan, que nos conoces, que nos ves como realmente somos». Mateo, siempre más reservado con sus emociones, añadió: «Y también queríamos darte algo especial». Me entregó un paquete envuelto con papel plateado. Al abrirlo, encontré un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. Estaba lleno de dibujos hechos por Sofía, retratos de toda la familia en diferentes momentos, incluyendo varios de mí con cada uno de ellos. Y entre los dibujos, fotografías que no sabía que existían,
Yo enseñando a Carolina a hornear galletas cuando era niña, yo leyendo a Mateo cuando era pequeño, yo y Sofía dibujando juntas en el parque. Encontramos las fotos en cajas viejas, explicó Carolina. Y Sofía añadió sus dibujos. Es nuestra historia, mamá, nuestra historia que casi olvidamos. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Es el regalo más hermoso que he recibido jamás. Pasamos el día juntos, realmente juntos. Cocinamos, compartimos historias, reímos. Roberto llegó por la tarde, trayendo consigo un pastel y una actitud humilde que nunca antes le había visto. Elena, me dijo en un momento en que pudimos hablar a solas, quiero que sepas que lo que hiciste en Navidad, esa lección de dignidad y amor, cambió algo en mí, cambió algo en todos nosotros. Eso era todo lo que quería, Roberto, respondí sinceramente. No buscaba avergonzar a nadie, solo recordarles lo que realmente importa. Lo lograste, asintió, y te prometo que no lo olvidaremos nuevamente. Han pasado varios meses desde aquella Navidad. Las cosas han cambiado notablemente. Carolina me llama casi a diario, no por obligación, sino por genuino interés. Mateo me pide recomendaciones de libros y discutimos sobre ellos cuando los termina. Sofía y yo tenemos sesiones semanales de pintura. Resulta que ambas disfrutamos trabajando con acuarelas. Y Roberto ha mostrado un cambio sorprendente. Me consulta sobre decisiones familiares, valora mi opinión y, lo más importante, trata a su familia con una nueva conciencia de lo que realmente necesitan, no solo de lo que él cree que deberían tener. La otra noche, durante una cena familiar, Carolina propuso un brindis. Por mamá, que nos enseñó que la verdadera autoridad no viene de imponer o exigir respeto, sino de actuar con integridad y sabiduría. No pude evitar sonreír. No había buscado ese reconocimiento, pero era gratificante saber que mi lección había sido aprendida. A veces la mejor manera de hacerse respetar no es confrontando directamente, sino mostrando con acciones la dignidad y el valor propio. A veces, el mayor acto de amor es permitir que los demás descubran por sí mismos quién eres realmente. Esa Navidad decidí no ser invisible. Decidí no ser simplemente la abuela que se sienta en un rincón y observa. Decidí mostrarles, con amor pero con firmeza, que tengo valor, que tengo voz, que merezco ser vista. Y en el proceso no solo recuperé mi lugar en la familia, sino que ayudé a mi familia a recordar quiénes son realmente, qué es lo que verdaderamente importa. Al final mi decisión no fue confrontar con ira, sino iluminar con amor. Y esa luz sigue brillando, cada día más fuerte, en cada uno de nosotros. Porque a veces, el mayor regalo que puedes dar a tu familia no es algo material, sino una lección que transforme sus corazones para siempre. Y eso es algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia